celebras se magnifica en tu vida. Y necesitamos más cristianos que celebren más. Qué increíble ver. Yo me confundí un poco en el video, en los inicios, los primeros años, no sabía si era Jona o el Mario. Pero mira cómo empezó y mira cómo van. ¿Sí? ¿Alguien aquí puede decir, yo fui cambiado en este lugar? Yo fui cambiado en este lugar, ¿sí? Pues quiero entrar directamente a la palabra con esta idea. Hoy quiero hablar de esta idea de que hay lugares que cambian personas, pero en veces hay personas que cambian lugares. Y quiero entrar directamente porque yo me sé muy bien ese versículo que dice que bienaventurados son aquellos que predican corto porque volverán a ser invitados. Entonces vamos a pasar un buen tiempo aquí, disfrutar. Pastores, gracias por la invitación, gracias por la obediencia y la fidelidad a Dios. Hoy hay un pueblo aquí agradecido, contento, porque ustedes se atrevieron a creerle a Dios, a ser fiel a Dios, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, se mantuvieron firmes y dijeron, les vamos a creer a Dios. Nosotros estamos iniciando un proyecto que Dios puso en nuestro corazón de plantar iglesia y hemos estado estudiando mucho acerca de esto. Y hay una estadística que dice que el 90% de las iglesias que inician, los que plantan iglesias, no duran ni 5 años. De 4,000 iglesias que abren al año, 3,500 cierran al año. Y yo quiero que te hagas esta pregunta: si Hermosillo el día de mañana se despertara con un hambre por ir a la iglesia, por buscar a Dios, no habría iglesias suficientes para meter a tanta gente. 2 millones de personas. ¿Cuántas iglesias hay en Hermosillo? Dios está levantando una generación que pueda impactar lugares, porque hay lugares que cambian personas, pero también hay personas que cambian lugares. Hay personas que cambian lugares. Yo sé que hay una unción especial aquí, hay un llamado de parte de Dios, y algunos de aquí se van a ir con este llamado de que yo fui escogido para cambiar lugares. Esto me recuerda a la mujer en Marcos 14 que fue a la casa de Simón porque ahí estaba Jesús comiendo. Y esta mujer llega e interrumpe el lugar y dice que trae un frasco de alabastro que es como un tipo mármol y lo quiebra, y había un perfume costoso de nardo puro y lo derrama completamente y unge a Jesús, lo derrama en Jesús. Jesús fue tan tocado de esto que dijo lo siguiente en el versículo 9: les digo la verdad, que en cualquier lugar del mundo, cuando se predique las buenas noticias, siempre se recordará y se hablará de lo que esta mujer hizo en este lugar. Estaba Jesús en el lugar, pero la que cambió ese lugar no fue Jesús, fue esta mujer. Porque hay lugares que cambian personas, pero también hay personas que cambian lugares. Cuando Dios llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos, le dijo: ¿qué ves? Veo puro tuétano, veo puro huesos secos. Y le dijo: profetiza vida. Y Ezequiel, en una locura, empieza a declarar vida, empieza a hablar vida, y empieza a ver los huesitos moverse y unirse, y empieza a ver carne y tejido, y se convirtió en seres humanos. Pero no se acabó ahí. Dios le dijo: ahora declara y profetiza viento, el viento de Dios que trae vida, el soplo del Espíritu. Y Ezequiel se levanta y dice: de los 4 vientos, que venga el soplo de Dios. Y esos seres vivos ahora se convirtieron en personas vivas. Porque ¿cuánto sabes que puedes estar vivo pero a la misma vez muerto? Hay lugares que cambian personas, pero también hay personas que cambian lugares. Jonás, tú abres el libro de Jonás y te encuentras con esta realidad. Ni siquiera empezamos con el versículo 1, y el título del libro de Jonás dice: Jonás huyó del Señor. Yo no sé tú, pero yo no quiero que ese sea el tema de mi vida. Yo no quiero ser recordado como un hombre que huyó del Señor. ¿Cuál es el tema de tu vida? Cuando la gente termina una conversación contigo y se va, ¿qué es lo que puede decir? ¿Cuál es el tema de conversación que gira
Jonás fue reconocido como un hombre que huyó del Señor. Tenía miedo. Ahora, vamos a darle gracias a Jonás, porque por supuesto que tenía miedo. Tenía una asignación grande, un llamado grande de ir a la gran ciudad de Nínive. Fíjate lo que dice versículo 1, Jonás 1:1. ¿Lo tienen acá? El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Tenía un gran llamado, una gran asignación de ir a la gran ciudad de Nínive a predicar un gran mensaje de arrepentimiento. Obviamente Jonás tenía miedo. Y el problema es este: no hay problema en tener miedo. El problema es cuando el miedo te tiene a ti. El problema es cuando el miedo te detiene de avanzar y terminas huyendo del Señor. Y en el lugar donde sucedió esto, y quiero que te aprendas este nombre porque lo vamos a mencionar durante todo el mensaje, fue en el puerto de Jope. No dije IHOP. No se van pensando en los pancakes. Regresen. Jope. En el puerto de Jope. Aquí está Jonás y tiene una decisión que tomar. Y ve a dos barcos, y uno va a Nínive, hacia donde Dios le llamó a ir, pero otro va en sentido contrario y va a Tarsis. Y lo que hizo Jonás en el puerto de Jope es que decidió desobedecer a Dios, decidió huir de Dios y agarró el barco en sentido contrario hacia Tarsis. Jonás, quiero decirte algo, Jonás fue cambiado en el lugar de Jope. Muchos terminan la historia con Jonás, y cuando mencionamos a Jonás, mencionamos un hombre que huyó de Dios, que desobedeció de Dios, que tuvo temor y miedo, y luego se lo comió un gran pez. ¿Sí o no? ¿Hablamos de Jonás? Ah, sí, una ballena. Hablamos más de la ballena que de Jonás. Pero la historia no terminó ahí. Si no es cierto esta tendencia humana que tenemos de etiquetar a alguien por un error que cometió en su peor momento de su vida y etiquetarlo y llamarlo de esa manera por el resto de su vida, es una tendencia humana. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas del Tortas? ¿Qué Tortas? El que transeó a su vecino. Ah, sí, el Tortas, sí. El Tortas tranza, Simón. ¿Te acuerdas de la güera? ¿Qué güera? La güera, la que salió embarazada cuando tenía 16 años. Ah, sí, me acuerdo de ella. Come on. ¿Te acuerdas del pelón, el que le fue infiel a su esposa? Sí, me acuerdo de él. Y etiquetamos a las personas por un error que cometieron en su vida, en su peor momento, y los etiquetamos por el resto de su vida. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte: no dejes que nadie te limite, no dejes que nadie te detenga de cumplir el llamado que Dios puso sobre tu vida. No puedes detenerte, no puedes dejar que otros proyecten sus inseguridades sobre uno. La historia de Jonás no termina en un fracaso. Cuando se subió al barco rumbo a Tarsis, sucede una gran tormenta. Los tripulantes del barco dijeron: hay alguien aquí que está salado, trae la mala suerte. ¿Quién es? Y Jonás dijo: la neta, soy yo, desobedecí a Dios. Órale, va pa afuera. Y lo echan al mar. Y el gran pez se lo come. Y por 3 días estuvo en este pez. Y ahí terminamos la historia de Jonás. Ahí es donde la mayoría de nosotros terminamos la historia de Jonás. Lo recordamos como aquel que desobedeció a Dios, que se lo tragó un pez por 3 días. Jonás, el que huyó de Dios. Jonás, el que se lo tragó un pez. Pero la historia no terminó ahí. Este pez lo llevó, fue como su UberX, y lo llevó a Nínive y lo vomitó en el puerto de Nínive para que él cumpliera su llamado. Te digo algo, iglesia, te tengo buenas noticias. Vas a llegar. Vas a llegar. La pregunta no es si voy a llegar o no, la pregunta es cómo quieres llegar. ¿Quieres llegar seco o vomitado?
pero vas a llegar. ¿Cómo quieres llegar? Entonces, quizás hoy estoy frustrado en mi presente por los errores que cometí en mi ayer, pero Dios está en mi futuro y me dice: sigue avanzando, porque tengo un futuro garantizado para ti. Sigue avanzando, no te limites, no te detengas. Hay más. La historia no se ha terminado. Y Jope fue el lugar que cambió a Jonás, para después permitir Jonás cambiar a Nínive. Y llegó a Nínive y predicó este mensaje de 6 palabras: en 40 días no va a llover. Y la gente empieza a ayunar y empieza a buscar a Dios, y se arrepintió y hubo un avivamiento en Nínive. Y todos decimos: ¡ya, aleluya! Pero ¿cuántos saben que el arrepentimiento, el seguir a Cristo, es apenas el primer paso? Hay más de Dios para tu vida. Si Dios fue fiel estos 30 años, prepárate para ver lo que Dios va a hacer en los siguientes 30 años. Hay más de Dios para tu vida. Y quizás tú te identificas con Jonás. Tal vez tú digas: ¿sabes qué? Yo he huido del Señor. O incluso estoy huyendo de Dios. Estoy aquí en la iglesia, pero mi espíritu está huyendo de Dios. Tengo miedo de este gran llamado, este gran sueño que Dios puso en tu vida. Déjame decirte algo: así tiene que ser. Porque si no te da miedo, no es de Dios. Dios pone sueños tan grandes en tu vida para que solamente Él los pueda cumplir y no tú en tus propias fuerzas, porque si no, Dios no se lleva la gloria. Así tiene que ser. ¿Te da miedo? Bienvenido al club. Vamos adelante, pero no te detengas. Y quizás esa sea tu historia. Te encuentras huyendo de Dios, pero esa es una escena de tu vida, la escena de tu pasado. Cuando huiste de Dios, es una escena, no es la historia completa. Es una escena nomás. Y tu pasado no determina tu futuro. Tienes que seguir avanzando. La escena de lo que estás viviendo ahorita no dice tu historia completa. Vivimos en la era de las historias. Yo en veces nomás entro a Instagram a ver historias, no veo otra cosa. Ahora hay historias hasta en el WhatsApp. En Facebook también. Me meto a las 3 y estoy viendo las mismas historias de los mismos, así en las 3. Híjole, no manches. Pero la realidad es esta: no son historias, se llaman historias, pero no son historias. Gracias, amigo. Ya me escuchaste la voz, ¿verdad? Gracias, Otto. La realidad es que son escenas. Son escenas. No es la historia completa. Y somos muy buenos para proyectar escenas muy buenas de nuestras vidas, pero no mostramos la cara completa, ¿cierto? No mostramos cuando nos estamos peleando con nuestra esposa o esposo. Nomás subimos cuando estamos así en el restaurante: ay, con mi tesorito. Ni una discusión he tenido con mi tesorito. ¿Sí? Es una escena. Y yo debo de comprender este principio. Es que mientras esté en esta tierra, yo sigo en un proceso. Yo sigo siendo transformado. No he llegado a Nínive, pero voy en camino. He fallado, me he desviado, pero Dios tiene la infinita gracia, en su infinita gracia, el poder de recalcular tu ruta y llevarte a Nínive. Ya sea en un pez, ya sea en carro, tú vas a decidir cómo vas a llegar. Pero sigo siendo transformado. Estoy en proceso. Sigo siendo formado. ¿Se acuerdan cuando Jesús le cambió el nombre a Simón, de Simón a Pedro? Pues ¿qué crees? En la Biblia se le seguía llamando Simón. Pedro es el que caminó sobre las aguas, Simón es el que se hunde. Pedro es el que dijo: jamás te voy a negar. Simón es el que dijo: hijo de su maíz, y unas palabrotas machín acá para negar a Jesús. ¿Sí? Pedro es el que dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Simón es el que dijo: Nel, me voy a regresar a pescador cuando se pone difícil la cosa.
Pero gracias a Dios por su gracia, que la identidad de Pedro estaba sobre de él, aun cuando era Simón. Y al final del día, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Así que dile a tu vecino: tengo un poquito de Simón. Tengo un poquito de Simón, pero soy Pedro. Simón es mi naturaleza, Pedro es la identidad que Dios me dio a mí. Dios te ha dado un nuevo nombre, Dios te ha dado una nueva identidad. Vamos, celébrale. Dios te ha cambiado tu destino, te ha dado un propósito en tu vida. Aunque tienes un poco de Simón, Pedro va a relucir en tu vida. Come on. Simón. Y todos dicen Simón. Todavía tengo un poquito de Simón. Me acuerdo una vez, me voluntarié a ser el coach de soccer, de fútbol, del equipo de mis niñas. Y ellas estaban jugando fútbol y había un niño que corrió y se deslizó y le pegó una patada a mi hija. Y lo agarré así de la oreja tantito sin que se diera cuenta su papá. Le di tarjeta roja, lo expulsé, lo reprendí. Y me dice Nicole: hey, recuerda que eres pastor, eso no fue muy pastoral de tu parte. Y le dije: hey, recuerda que soy padre también. Y en veces me sale más mi padre que mi pastor. En veces me sale más mi Simón que mi Pedro. No estoy hablando de una doble vida, pero sí estoy hablando de una dualidad. Que aún en mi naturaleza hay un llamado y una identidad nueva de parte de Dios. Aunque a Simón se le cambió el nombre a Pedro. ¿Te puedes imaginar eso? Simón, que significa vara, todo debilucho, inestable. Jesús le cambió el nombre a Pedro, piedra. Hombre, esa noche llegó Simón a su casa y su mujer le dijo: Simón, me paga. Ahora me llamo La Roca. ¿Sí? La realidad es que el proceso de convertirse en Pedro le tomó años. En un instante recibió la nueva identidad, pero fue un proceso de años convertirse en el llamado. Es una lucha convertirte en la persona que Dios te diseñó a ser. Simón no pidió un nuevo nombre, ¿te das cuenta de eso? Fue por la gracia de Dios. A Jesús le plació: te voy a cambiar el nombre, no me gusta Simón, te llamas Pedro. Simón no andaba buscando: oye Jesús, cuando tengas chance, ¿crees que me puedes cambiar el nombre? Sí, tener un nombre como Fernando en Estados Unidos no es fácil. Cada vez que voy al Starbucks me ponen otro nombre. Me ponen Francisco, me ponen Fernando. Los americanos batallan con decir la R. Una vez me pusieron así: Fernando, sin la R, para no batallar. No es fácil. Yo en vez le digo: Dios, cambia mi nombre. Pero hay una identidad nueva de parte de Dios para nosotros. Y en este lugar llamado Jope fue donde Jonás fue cambiado. Pero ahora quiero adelantarme 800 años al Nuevo Testamento y ahora hablar de un hombre que fue el que cambió a Jope. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ve conmigo a Hechos 9, versículo 36. Porque recuerda, hay veces que los lugares cambian a personas, pero hay veces que personas cambian lugares. Hechos 9:36 dice: había en Jope, ¿en dónde? Una discípula llamada Tabita, que en griego es Dorcas. Ella se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar a los pobres. Y sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, ven a Jope en cuanto puedas. Y sin demora Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Y todas las viudas se presentaron llorando, con moco tendido, y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas, Tabita, les había hecho. Y Pedro hizo que todos se salieran del cuarto.
muy bonita tu túnica, muy bonito tu vestido, pero salte. Y se puso de rodillas y oró. Y volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver al Pedro se incorporó, y él, tomándola de la mano, la levantó, y luego llamó a los creyentes y las viudas y se las presentó viva. Escucha esto: la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Aleluya. ¡Oh! Jope, que había sido marcado como el lugar donde Jonás desobedeció, ahora es el lugar de avivamiento, de sanidad, donde los muertos son resucitados por la obediencia de un hombre. Cuando Jope años atrás había sido marcado por la desobediencia de Jonás, ahora es marcado por la obediencia de Pedro. Pedro nomás oró y dijo que sí. Le rogaron, dijo que tú no sabes lo que hay del otro lado de tu disposición. Dios no te está pidiendo que seas súper talentoso, que seas un súper predicador, que seas un súper músico. Dios está pidiendo que seas y que estés disponible, que digas sí. Una vez, y voy a ventanear a mi hermana que está aquí, se fue mi hermana a Phoenix un tiempo y quería aprender inglés, y le di una tarea. Llegamos al McDonald's y le dije: tú te vas a bajar y vas a pedir un cono de nieve. Se dice ice cream cone. ¿Cómo? Ice cream cone. Es todo. Muy fácil. Ice cream cone. Sale. Yo la espero en el estacionamiento. Sale mi hermana con una nieve de este pelo, con chocolate, plátanos, dulces y mire que tenga. Era un sundae, no era un cono de nieve. Le dije: ¿qué pasó? Y ella se estaba riendo. Y dije: pues es que no le entendí lo que me estaban diciendo. Yo nomás decía yes, yes, yes. Y te agrego esto, y ella decía yes, yes, yes. Y le dije: hermana, esa es una predicación, porque cuando tú y yo le decimos yes al Señor, terminas con más de lo que esperabas. Vamos, tú terminas con más de lo que esperabas. Tú no sabes lo que está del otro lado de tu sí al Señor. Versículo 43. Pedro se quedó en Jope por un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor de pieles. Aquí se va poniendo más buena la cosa. ¿Están listos? En la cultura judía, alguien que se dedicaba a cortar pieles era considerado impuro. Y el hecho de que la Biblia nos diga que Simón Pedro se quedó en casa de Simón el curtidor, algo está pasando. Porque Simón, déjame decirte algo acerca de Simón. Mi compita Simón batallaba con el racismo, con el prejuicio. Él decía: Jesús vino a los judíos y no más a los judíos, puro judío, a los gentiles no. Y él batallaba con esto. Y Jesús lo lleva a Jope, a que sucediera uno de los milagros más hermosos en Jope, para que cambiara el lugar llamado Jope. Y luego le dice: y ahí te vas a quedar un ratito más. Y te vas a quedar en el lugar donde no te gusta, en una casa de alguien que no te va a caer bien, alguien que tú vas a ya tener un prejuicio de que es alguien que no es santo, alguien que no es puro. Su nombre de hecho se parece al tuyo, de hecho es igual al tuyo, también se llama Simón. Y muchas veces Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y a ir a lugares que no nos gustan. Pero créeme que los milagros más grandes de tu vida están del otro lado de tu zona de confort. De estar dispuesto a decir sí aún cuando me dan un sundae en vez de un ice cream cone. De decir sí al Señor aun cuando no entiendo, aun cuando me duele, aun cuando no es mi preferencia. Yo prefiero quedarme con un mexicano, un judío. Pero Simón dijo que sí. Simón dijo que sí. Y en Hechos 10 sucede algo monumental en la historia de la humanidad. ¿Estás listo para Hechos 10? Sucedió algo increíble. Hay una palabra que se repite mucho en Hechos 10 y es la palabra mientras.
Si hubiera tenido otro título para este mensaje, le hubiera llamado el Dios del mientras. Ahora, para nosotros la palabra mientras muchas veces significa pasividad, inactividad. No, pues estoy aquí esperando mientras me llaman. ¿Sí o no? Mientras alguien me dice que tengo que ir a hacer esto, entonces, y la palabra mientras muchas veces tiene una connotación de que no vas a hacer nada y es una espera pasiva. Pero mira lo que dice la definición de la palabra mientras. Mientras en realidad significa lo siguiente: simultaneidad. Simultáneamente están sucediendo dos acciones al mismo tiempo. Simultáneamente están sucediendo dos cosas al mismo tiempo. Eso significa que cuando yo estoy esperando a que Dios se mueva en mi vida, Dios está esperando que yo me mueva también. Mientras yo estoy esperando que Dios bendiga mi matrimonio, reviva el romance de mi matrimonio, amigo, da el paso también y muévete y cepíllate los dientes y ponte perfumito y ábrele la puerta del carro y sácala a cenar. ¿Sí? Mientras yo estoy esperando que Dios me saque de esta adicción, de este mal hábito, ¿qué estoy haciendo yo para también? Escucha esto: las promesas de Dios son sí y amén. Eso significa que, de hecho, ¿cuál es la definición de amén? Sí, estoy de acuerdo, así es. Entonces Dios dice sí y yo tengo que decir así es. Tiene que haber dos acuerdos para que la promesa se cumpla. Si las promesas de Dios son sí y amén, Dios dice sí, yo también digo así es. Dios dice les voy a dar el terreno de acá atrás y ustedes dicen amén. Dios dice yo fui fiel estos 30 años, pero tengo mucho más para ustedes en los siguientes 30 años y ustedes dicen amén. Tenemos todo este lingo y este lenguaje cristiano. En Hechos 10, 4 veces se repite esta palabra mientras. Y te voy a resumir la historia porque tú tienes que leerla. Está un hombre llamado Cornelio en Cesarea. Ahora ya no me pusieron los minutos aquí en la pantalla, entonces nos vamos a pasar un poquito. Está un hombre llamado Cornelio en Cesarea y dice que este hombre era un centurión romano. Dos palabras que significan dos cosas: romano, gentil. No era judío. Centurión era un hombre líder militar a cargo de 100 hombres, un hombre de autoridad. Y dice la Biblia que mientras que este hombre llamado Cornelio era un hombre temeroso de Dios y oraba a Dios y tenía un deseo de conocer a Dios y conocer al Espíritu Santo. Había escuchado acerca de Jesús, pero quería conocerle y hacía buenas obras, y se le aparece un ángel y le dice: Dios ha escuchado tus oraciones, quiero que envíes a 2 hombres. Y voy a leer este versículo porque me encanta. Hechos 10 versículo 5 dice: envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Pero ya le cambiaron el nombre, pues ¿por qué le siguen llamando Simón? Porque Simón seguía apareciendo. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mándalo a traer. Mientras Dios le estaba hablando a Cornelio, Pedro tiene una visión acá en Jope. Y su visión, yo creo que se comió un burrito, un perche que estaba ya un poquito pasado. La visión estaba medio rara. Dice que vio los cielos abiertos, unas telas, unas cortinas, y veía todo tipo de animal que se arrastra de 4 patas, que bajaban del cielo. Y él escucha una voz de Dios que le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Cuántos hombres han escuchado algo así en su casa? No, yo soy el único bendecido. Estoy tomando una siesta así a gusto y Nicole me dice: hey, levántate y come. Ay, 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 ya está lista la comida. Y Pedro dijo: jamás, ni el pastel, no, porque jamás he comido algo impuro. Y Dios le dije: ey, no llames impuro lo que yo ya he purificado.
Y 3 veces le tuvo que corregir: no llames impuro lo que yo ya he purificado. Pedro está así como que algo Dios quiere hacer, algo Dios quiere hacer. Y en cuanto termina de tener esta visión, le tocan la puerta. Y eran estos hombres que Cornelio había llamado. Y en la visión él escuchó que Dios le dijo: vienen por ti, di que sí y ve. Y él hizo caso y se fue. Y mientras iba en camino, Dios le empezó a hablar: sí, esto es lo que vas a hacer. Vas a ir con un gentil, un centurión. Ahora, otra cosa, era líder militar. Los líderes romanos eran los que gobernaban a los judíos. Era difícil esto para Pedro, que es lo que quiero que entiendas. Pero cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, dice que empieza a predicar el evangelio y empieza a compartir acerca de Jesús, que Jesús murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Todavía ni terminaba de predicar, y dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo se descendió sobre toda carne ahí presente. ¿Tú sabes qué significa eso? Esa fue la apertura para que todo gentil, para que toda carne recibiera el Espíritu Santo. Gracias a la obediencia de Pedro, tú y yo podemos recibir la misma llenura del Espíritu Santo. ¡Wow! Mientras. Pero tenemos todos estos hasta nuestros lenguajes cristianos, ¿verdad? Llegamos y decimos: no, yo estoy muy bien, vengo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y la realidad muchas veces es que vienes de tentación en tentación y de vicio en vicio. Nunca dejes que tus problemas te saquen de tu propósito. Nunca dejes que la mentira de Satanás te diga que Dios se equivocó en escogerte a ti. No, si Dios escogió a Pedro, Él no se equivocó cuando te llamó y te escogió a ti. Los ataques en tu vida, escucha esto, los ataques en tu vida no reprueban el llamado de Dios, de hecho lo confirman. El año pasado yo fui a un juego de fútbol americano ahí en Phoenix. Fui a ver a los Cardinales de Arizona jugar, a echarle porras, porque pobrecitos, pues nomás no. ¿Y qué creen? Nadie me atacó, nadie me tlaqueó, nadie fue corriendo tras de mí a tumbarme, nadie me empujó, nadie. ¿Sabes por qué? Porque yo no iba cargando absolutamente nada. Quizás los ataques en tu vida son porque estás cargando algo tan precioso, tan hermoso, tan grande de parte del Señor, y conforme lo estás cargando y estás caminando en pos de Él, ten por seguro que va a haber ataques, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y yo creo firmemente que viene una nueva visitación del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios ha silenciado y se ha mantenido quieto en los últimos años. Y si somos sinceros, es que la iglesia muchas veces ha querido controlar cómo se mueve el Espíritu Santo. Y así no, y aquí sí, ahora no, quizás el otro domingo. ¿Quiénes somos nosotros para controlar el Espíritu de Dios? Yo quiero ser una iglesia como en la casa de Cornelio, que mientras se esté hablando de Dios, venga el Espíritu de Dios y llene el lugar. Jope cambió a Jonás, pero Pedro cambió a Jope. Yo sé que hay unciones de parte de Dios, que Dios te va a llevar a lugares que jamás te imaginaste, a atmósferas, a ambientes, a niveles que jamás te imaginaste, con el propósito de cambiar ese lugar. Y estos últimos minutos quiero pedirte que te pongas de pie.